Un saludo para toda la comunidad. Estamos aquí por el Banco de la República en la ciudad de Pereira. Esto es el conversatorio con el profesor Hernán. Hoy estamos con Diego F. Vamos a hablar un poco de la historia de la ciudad, de la cultura, de lo que están haciendo en Pereira estos personajes que promueven la cultura. Diego, cuéntenos un poco quién es Diego F. Bueno, Diego F. es un ciudadano, primero que todo, ¿sí? Segundo, un ciudadano que hace algo social, que es el aporte a la cultura desde el ámbito literario, desde el ámbito artístico, ¿no? Porque la cultura es un tema amplio, que no solamente es libros, también es música, también es danza, también es pintura, también posiblemente, tal como el gobierno lo maneja, es deporte, ¿no? Porque también hay periodismo y hay literatura. Entonces, un ciudadano involucrado en la cultura y que le gusta inferir para aportar positivamente o críticamente para que todos crezcamos como ciudad. Bueno, Diego, ¿y qué se está haciendo en estos momentos en Pereira que usted considere que le falta difusión? De lo que usted ve que no hablan las personas, los medios tampoco lo difunden. Sí, bueno, en Pereira básicamente, si hablamos de temas de cultura, creo que todavía hay mucho por hacer. Realmente en Pereira la cultura está en un proceso inicialmente de inversión, porque la cultura en sí se ha mantenido con artistas, con proponentes, con teóricos, con académicos, pero ya en materia de otros temas editoriales, en otros temas ya de conversatorio, en otros temas de apoyo a ciertas personas que llevan muchos años, Hernán, en la dinámica de hacer cultura en Pereira, falta mucho apoyo. O sea, de eso no se habla. Quizás eso, desde lo que pasó del Instituto de Cultura a pasar a la Secretaría de Cultura, sabemos que hubo un revolcón acá. Para algunos eso era un retroceso, para otros iba a ser una institucionalización de la cultura, pero en cierta manera esa transición se dio, muchos estuvieron renuentes, pero estamos todos a la espera de que este tema de la Secretaría de Cultura se apersone con toda una gente que hay detrás, de los que hacen música, de los que hacen danza, de los que hacen pintura, de los que escriben, de los que están en los medios alternativos como el que usted presenta, profesor, y otros más. Diego, ¿podríamos ilustrar un poco a la ciudadanía la diferencia que hay entre la Pereira sin Secretaría de Cultura y la Pereira con Secretaría de Cultura? Sí, lo que pasa es que la Pereira sin Secretaría de Cultura era una Pereira que estaba con el Instituto de Cultura, es decir, era un órgano que en cierta manera facilitaba que hubiera una difusión más amplia, es decir, no se había todavía encorsetado ciertas propuestas como decir apoyos a escritores, a editoriales, a eventos. Ahorita ya para un evento, para un tema editorial, es un tema muy complicado, ¿no? Obviamente vemos que hay muchas iniciativas artesanales, pero cuando se pasó a la Secretaría de Cultura, obviamente se pensó que, por ejemplo, creo que se puso en vilo el tema de la Sinfónica de Pereira, ¿no? Que en algún momento se iba ya a disolver, es una institución de muchos años aquí en Pereira y que todavía aquí en el Luz y Tejada siguen reuniéndose los días viernes y la gente viene a escuchar la Sinfónica. Ya la Sinfónica se está uniendo con otros géneros como por ejemplo Leonardo Castaño y interpretando otros tipos de géneros. Entonces, más que todo fue, Hernán, el miedo intermedio que había entre decir, bueno, la Secretaría va a tomar control de todos los fondos de la cultura, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a ser los que van a poder acceder a estos privilegios, a estos concursos? Y bueno, curiosamente surgieron muchas iniciativas como por ejemplo el concurso de estímulos que se hace cada año, un premio de 6, 10 millones, depende de la categoría, el proyecto Felipe, el Festival de Literatura de Pereira, la Feria del Libro, es decir, hablándolo positivamente, se abrió un abanico de posibilidades que, por así decirlo, eliminaron todos esos miedos que tenía la gente de que el instituto se convirtiera en secretaría, se institucionalizara y no hubiera apoyo. Entonces se cubrieron todas esas expectativas y ahorita hay unos programas formales y todos pueden acceder como cualquier ciudadano con competencia, con talento, con propuestas originales y creativas. Bueno, ese punto es muy interesante. Hay unos programas formales y nace esta pregunta: ¿dónde pueden los habitantes de Pereira encontrar la programación? ¿La programación de cultura? Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que todos los ciudadanos y todos los que están inmersos en el tema cultural tienen que saber que
los eventos se hacen según temporada. Por ejemplo, el programa de estímulo, que es un concurso que se hace cada año, se abre convocatoria cada inicio de año para a mitad de año estar presentando todos sus proyectos, y bueno, todos los ciudadanos pueden estar pendientes según la categoría. Por ejemplo, los estímulos, hay categorías de artes visuales, artes plásticas, de libros, de bandas musicales, de películas, es decir, hay muchas categorías. Entonces la programación solo debe estar pendiente por los medios quizás tradicionales, igual como otros concursos de danza y música, como los que promueven Alianza Francesa, como los que promueve el Colombo. Es decir, hay una programación amplia, solamente es estar pendiente de lo de las redes sociales, por ejemplo su canal, Profesor, y otros canales de otros medios alternativos que permiten que la gente se entere cuál es la movida cultural en Pereira. Ciudad Cultural y todos otros medios nos permiten saber qué está pasando en la ciudad, solamente es sumergirnos en ella, ¿no? Diego, hay un adagio popular que usted con frecuencia escucha, y es que culturalmente Pereira está muy atrasado con relación a Armenia y Manizales. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que, hablando históricamente, pues Pereira, Armenia y Manizales, tres capitales de tres departamentos, esto era un solo bloque. Todo el mundo sabemos que el eje cafetero eran esos tres bloques. Al dividirse por intereses políticos, que realmente me parece que eso fue una gran catástrofe para nuestra región, obviamente se empezó a categorizar la cultura del Quindío, la cultura de Risaralda y la cultura de Manizales, de Caldas. Siempre ha habido una pelea medio casada entre Manizales y Pereira por un tema cultural. El mismo eslogan de Pereira, la ciudad sin puertas, en Manizales la ciudad con puertas abiertas, la perla del Otuna acá y ahora la perla del Ruiz, si no estoy mal. Es decir, siempre ha habido una discusión, pero en tema de cultura siempre ha habido, Manizales ha querido tener una preponderancia, quizás por un tema histórico. Incluso cuando vino el poeta Pablo Neruda a nuestra región, se lo llevaron para allá, no lo presentaron en Pereira. Entonces siempre ha habido una supremacía, por así decirlo, en Manizales, que no es ningún motivo de disputa, sino de decir, bueno, cada región tiene su cultura desde sus escritores, desde sus proponientes, ¿no? De Quindío no se escucha mucho, de Quindío se escuchan grandes poetas, ¿sí? Como el poeta Luis Vidales y otra serie de personajes. En Caldas se escucha muy poco porque es una cultura muy cerrada, pero en Risaralda pues podemos hablar de muchos referentes desde 1900 en adelante, con el libro Rosas de Francia y un poco de libros más, y los libros de Alba Lucía Ángel, es decir, pueden haber mucha gente más. Entonces no se trata de mirar si está más atrasado Pereira que Manizales o que Armenia, sino decir qué estamos haciendo nosotros, cómo nos estamos uniendo, qué estamos haciendo para no decir yo soy mejor que ustedes en materia de literatura, sino cómo nos complementamos. Una cosa, profesor, que a mí me impresiona mucho es cómo en Manizales invitan gente de Pereira a presentar libros, ¿sí? Y cómo en Armenia viene gente de Armenia acá a presentar propuestas musicales, por ejemplo. Entonces ha habido últimamente como una integración de las regiones en materia cultural, en materia económico y ya político es otra cosa, pero sabemos que el grupo de los grecoquimbayas, como se hacían llamar, todo este grupo de escritores intelectuales de Caldas, fue un círculo cerrado, ¿no? Un círculo que no permitía que hubiera alguien que no fuera de Caldas, que perteneciera a la Academia de Historia, y un poco de cosas más, pero realmente en Pereira tenemos mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar en el mismo tema de todos los ámbitos culturales. Siendo usted un conocedor de la cultura pereirana, ¿qué anécdota podría compartirle usted a la ciudadanía, en especial a esos jóvenes nacidos después del año 2000? En materia cultural, literaria. Así es. Pues en Pereira, en Risaralda, como anécdota, pues yo creo que lo más conocido, que nuestra ciudad es una ciudad que ha sido literariamente muy interesante, Hernán, y que es un mensaje que, si nos están escuchando, quiero que de pronto llegue. Por ejemplo, la poesía de Héctor Escobar, que mundialmente muy pocos sabían que él era conocido como el Papa Negro en Colombia. Fue un personaje que había una aura mística alrededor de él, pero realmente él era un señor muy agradable. Sí, un señor que todo el mundo decía es el diablo, todo el mundo decía es un hombre que inspira miedo. Pero cuando uno lee su poesía, es una poesía bella, es una poesía al estilo de Borges, filosófica, romántica, oscura, es decir, un espectro del arte de él.
de la historia es muy curiosa. De pronto este poeta que ya murió y que murió condecorado por la Iglesia Católica, por supuesto, como por ejemplo que mucha gente venía a conversar con él sobre temas para que él les adivinara cosas que realmente él ni siquiera sabía, ¿no? Él simplemente lo remitía a sus libros: lea mi libro, lea esto. Pero entonces es como eso, como en nuestra ciudad despertar tantas historias, profesor, en tantos lugares, en el Parque Olaya Herrera, en el Parque de los Mangos, como le llaman acá, el Parque Bolívar, el Parque de la Libertad, ¿sí? Es decir, cada rincón de Pereira despierta una historia, ¿sí? Despierta una anécdota. Aquí uno puede contar muchas historias. Por ejemplo, una cosa así que me enteré, que originalmente el Parque de la Libertad tenía unas rejas, estaba encerrado. Esas rejas las retiraron de ahí y las pusieron en el cementerio San Camilo. Todas esas rejas que cubren el cementerio San Camilo eran las rejas originales del Parque de la Libertad. Entonces, eso tiene muchos años, eso tiene una historia. Cuando ese parque realmente pasaban cualquier cantidad de cosas allí, habían mercados, habían jeeps estacionados, habían crímenes famosos por esa zona. Entonces, Pereira tiene mucho de dónde coger una anécdota, y donde uno se para y dice: aquí algo pasó, algo va a pasar. Solo es sumergirse uno en la literatura que existe en nuestra ciudad. Diego, hablando un poco de género, existe otro rumor, lastimosamente no positivo, alrededor de la mujer pereirana, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que este rumor se ha propagado? Ese rumor se propagó, pero como dicen en criollo, se le paró el carro al rumor, porque ese rumor se había convertido en un estigma para la mujer pereirana. Y era un estigma que provenía no tanto del eslogan Pereira, la querendona, trasnochadora y morena, sino de realmente la ciudad como estaba emplazada originalmente, que era un paso entre la gente del valle hacia Antioquia. Es decir, Pereira era un enclave para pasar de un lado a otro, y por lo tanto aquí había... Por eso es que Pereira es muy comercial, es mucho más comercial que Manizales. Aquí esta es una ciudad fenicia, aquí la gente compra, vende, lleva y trae. Entonces aquí, como había comercio, obviamente también se dio, como en todo lugar y a nivel mundial, el tema de la prostitución. ¿Sí? Entonces se creó un estigma alrededor de la mujer, y que a propósito lo menciono esto porque eso ya está mandado a recoger. Decían que aquí no decían siéntese, sino que se acostaba o algo así. Decía siéntate y te acostabas, que era despectivo realmente. Claro. Ya cuando esta periodista española llamada Salud Hernández saca este artículo para el periódico El País, que causa un revolcón sobre la mujer pereirana, la prostitución, Pereira es la cuna de la prostitución. Entonces se arman, obviamente, como muchos pereiranos sabemos, todas estas protestas con la gobernadora del Saglais, un poco de gente que había en ese tiempo política importante, para protestar sobre el tema de la dignidad de la mujer en Pereira, de que realmente la mujer pereirana no es como la habían estigmatizado, ¿no? Más que todo al nivel de la prostitución. Se demostró y se sigue demostrando que la mujer pereirana es trabajadora, es creativa, es emprendedora, es gestadora de liderazgos, como por ejemplo las alcaldesas y gobernadoras que hemos tenido, escritoras como Alba Lucía Ángel, y mucha gente más que ha tenido una incursión en el mundo. Entonces es un mito que ya está mandado a recoger, e incluso hoy en día hay una presión social, profesor, sobre ciertas insinuaciones, chistes o eslóganes sobre que la mujer pereirana, alusiva al tema de la prostitución. Entonces hay una presión social que uno dice: no, estas cosas ya no se mencionan, y aquí hay prostitución como en cualquier parte, pero la mujer pereirana está clara de que tiene un espíritu pujante. Hablando de mujeres pereiranas, podríamos mencionar 3 que hayan marcado en la historia, a nivel cultural, político. Bueno, desde el ámbito cultural, pues originalmente Alba Lucía Ángel, ¿no? Que lastimosamente se nos desencantó de Pereira por una razón muy íntima de ella. Es decir, ella se fue del país, se fue de acá un poco triste por una situación que pasó literariamente con ella. Pero Alba Lucía Ángel es muy importante porque ella posiblemente pertenezca al famoso boom latinoamericano de la literatura, porque ella es de ese tipo de literatura costumbrista, de periodos de guerra, de esos mismos géneros como el que manejaba Gustavo Álvarez Gardezábal, como Cóndores no entierran todos los días. Es decir, de esa narrativa de chulavitas, de guerrilleros, de esa narrativa de violencia en Colombia. Entonces ella es una mujer importante en nuestra historia pereirana. Quizás
otra mujer importante, pues Elsa Gladys, que fue una gobernadora muy importante. Creo que el liderazgo de ella, no la conozco de forma personal, sino lo que viví como ciudadano, pues demostró mucho, o mandó un modelo a la ciudadanía de que las mujeres pueden tomar liderazgos en esta ciudad. Sí, porque recordemos que Colombia hasta muchos años tenía todavía ese concepto patriarcal, ¿no? No estoy hablando acá de teoría de género ni nada, sino que la mujer siempre estaba en un plano secundario y eso no significaba que era menos importante, pero se ha demostrado que la mujer tiene esas capacidades para hacer, hermano, cosas increíbles en esta región, ¿sí? Y una tercera mujer, ¿quién podría ser Hernán? A ver, en el ámbito cultural. De pronto en el ámbito artístico. En el ámbito artístico. Déjame haber hecho cabeza. Contemporánea se podría decir, pero a ver, me corchaste con la tercera. Sí, obviamente. Lucy Tejada, por ejemplo. Lucy Tejada. Lucy Tejada dejó una huella acá en muchos lugares, sí, dejó una huella en el Parque de la Libertad con su tipo de escultura, sí, que ella usaba unos mosaicos. Tenemos un mosaico de ella olvidado acá al lado, al frente, atrás del Bolívar desnudo, hay un mosaico de ella olvidado y deteriorado que no se le ha prestado la debida atención. Una gran dibujante, una gran muralista. Aquí en el Banco de la República hay una obra de ella. Y Lucy Tejada también fue un referente en nuestra ciudad. Ella es de origen antioqueño, su familia y todo, pero es una de las grandes referentes en materia cultural nuestra. Sí, totalmente. Diego, estas personas que nos están viendo desde otros orientes del mundo, si vienen a Pereira, ¿qué lugares están en la obligación de visitar? Bueno, de lugares históricos, que visiten lo más clásico, que son las tres plazas de Pereira, que es el lago, el Parque del Lago Uribe, la Plaza de Bolívar y el Parque de la Libertad. Originalmente esos tres parques se llamaba el Parque de la Fe, el Parque de la Esperanza y el Parque del Amor. Ese era el nombre original de esos tres parques. Quizás ahí hay cosas muy simbólicas, sí, por el tema, por ejemplo, de que el Parque del Lago originalmente hacían concursos de natación, es decir, históricamente ahí se montaba bicicleta encima del lago por unas rampas, había una cosa, y el parque de Bolívar, que no solamente por el único Bolívar desnudo que tenemos en Colombia, sino también por los mangos tan simbólicos de que cada mango fue sembrado por uno de los hijos de los fundadores de esta latitud de Colombia. Y pues el Parque de la Libertad, pues que eso es un parque emblemático con el tema de los estudiantes, con el tema de todo lo que se ha gestado en ese sector y que ahorita sabemos que es muy cuidado, antes era más abandonado, ahorita está muy cuidado y la gente lo valora más. Eso en cuanto a tema histórico. En cuanto a temas turísticos, pues no, ahí está el Parque Pumarí, el único zoológico que tenemos oficial, porque originalmente el zoológico estaba emplazado al frente del aeropuerto, ¿no? Los animales, me imagino cómo se aturdían, ya les han dado un espacio a ellos allá y no, más que todo de pronto recomendarla a las arepitas pereiranas, hermano, que son únicas. O sea, arepas hay en todo Colombia, pero yo creo que acá están las mejores, hermano. Sí. ¿Qué cree usted que tiene de particular la librería Roma? La librería Roma, a mi juicio, también icónico en nuestra ciudad para quienes gustan de la lectura. Sí, la librería Roma para mí es un establecimiento que es un milagro cultural en esta ciudad. Porque la librería Roma es la única librería que tiene miles de tomos de segunda, también hay nuevos, pero son de segunda y los que aman los libros de literatura les gusta ir a esos lugares. También está la librería donde La Gloria, la Nacional, hay otras por allí, pero la librería Roma, hermano, es un centro del saber, incluso es un lugar, hermano, que la gente va y puede leer los libros que quiera, con la condición que no se los roben. El pavo. El pavo es lo más parecido al cielo, profesor. Es un lugar donde están todas las clases sociales. Un lugar donde están todas las clases sociales juntas. Hay desde los viejitos de los años 50 hasta los centennials que nacieron hace 10, 20 años, hermano. Entonces es un cúmulo de todo, es un lugar para pasar, conocer amigos y conocer lo que está pasando en la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó hace poco en el pavo? Que hubo un boom en las redes sociales, entiendo que por unas reformas, no sé si de orden estructural o de qué tipo, porque
Sí, el pavo originalmente llevaba muchos años que no se había reformado, realmente era la misma estructura de casa antigua, y a la gente le gustaba ir allá, era un baño, hermano, normal de esos, de los establecimientos de hace 50 años atrás, es decir, era un ambiente bohemio. Decidieron remodelarlo y no dijeron cuándo lo cerraban ni cuándo lo abrían, por lo tanto la gente iba a ver cuándo se abría, iba a esperar a ver y llamaban al dueño. Creo que se insinuó por ahí que hubo unas medias protestas porque no abrían el pavo, sacaron memes por las redes sociales, pues la gente quería tener ese espacio para poder encontrarse con sus amigos, ¿no? Se remodeló, igual la gente siguió yendo y todo, algunos he escuchado comentarios como que bueno, era mejor el pavo antiguo, pero con todo es un lugar céntrico para la cultura en Pereira. Me acuerdo una anécdota así, profesor, rapidito, sobre el pavo hace muchos años. Me acuerdo que hubo una noticia sobre el pavo en el diario, en el periódico antiguo, que llegó la policía a hacer una requisa y habían unos hippies allí con unas artesanías de Guadalajara, hicieron una requisa y encontraron cocaína en una de esas artesanías y sacaron el pavo en el periódico. Obviamente fue una forma de publicitar el lugar, obviamente involuntariamente. Entonces es un lugar emblemático, igual como puede haber una ruta de ese tipo de establecimientos como San Gregorio, como Don Olmedo, como el Viejo Almacén, es decir, y la Milonguita, lugares donde la gente dice esta es la ruta para nosotros un fin de semana, para tomar cervecita y charlar. Diego, 3 escritores pereiranos, uno actual, otro de los 80s y otro todavía de más atrás, que usted diga son muy buenos y no sonaron a nivel nacional, se quedaron en Pereira. Está el poeta y escritor Hernando López Yepes, que él es de Pereira, pero se nos fue acá y está viviendo en la Virginia, está vivo. Es un narrador excelente, un poeta increíble que creo que la ciudad ni el país le ha hecho justicia. Es un hombre conocedor de grandes personalidades en esta ciudad, en este país. Él es uno de los escritores que yo recomiendo leer. Hernando López Yepes, sus obras están acá en el Banco de la República, están en el Lucy Tejada, en la Biblioteca Ramón Correa Mejía. Él es uno de los que están vivos, ¿no? De los 80 o de la gente antigua, podría recomendar a Alba Lucía Ángel, no la hemos leído todavía, hermano. Alba Lucía Ángel solamente se menciona la pájara pinta, estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, no se menciona nada más, pero Alba Lucía tiene unas narrativas, incluso ya sigue escribiendo en la actualidad, simplemente que no nos llega a la ciudad, no sabemos por qué, es una deuda que tenemos con ella. Ella es un ser que no es de los 80, ya viene de mucho más atrás, pero su narrativa sigue sonando, Hernán, por lo tanto se merece que podamos nosotros profundizar más en ella. Y el otro escritor es de la actualidad. De la actualidad. Hay escritores modernos muy interesantes, profesor. Por ejemplo está Jaime Laino Guapacha, que él es de Risaralda, pero su literatura es muy agradable. Él es de Quinchía, ¿sí? Su literatura es muy agradable, él ha sacado varios libros. Y leerlo a él es uno irse a pasear por las regiones porque es un joven que te puede dar toda una literatura de paisaje, pero también te habla de personajes. Entonces es un chico joven que tiene mucho que decirnos en la actualidad. Diego, está sonando un libro en la ciudad que ha cobrado gran importancia en los últimos 15 días, diría yo, Sofonías. ¿Qué sabe usted de esta historia? Sofonías es un mito en la ciudad. Sofonías es un mito en la ciudad porque parece que fue el primer médico forense, precisamente eso no existía hace mucho tiempo, el que hacía las autopsias, que en ese tiempo la morgue quedaba al costado del Hospital San Jorge. Me acuerdo que había un eslogan en esa pared que decía una arepita para este olor. Pues cuando la gente pasaba por ahí sentía los olores de los cuerpos. Pues hay mitos, ¿sí? Hay mitos sobre el tema de Sofonías, como por ejemplo que él comía, ponía su porta, comía encima de los muertos y seguía comiendo para después seguir operando. Hay mitos como que tenía una especie de inclinación necrófila, ¿sí? Tenía sexo con los muertos, mitos, aclaro, ya hay un libro que está rodando que ahorita quiero que lo mencionemos, pero nadie sabía qué hacía Sofonías de puerta para adentro, qué hacía con sus seres queridos
que los llevaban por accidentes o por algún tipo de incidencia allá. Ahorita en la Feria del Libro se presentó un personaje, ¿sí? Lo que tiene el nombre por ahí, acá tengo el nombre. Aldemar, no recuerdo Sí, el apellido. déjame mirar acá rapidito. Se presentó un personaje muy curioso con un libro sobre sofonías, ¿sí? Lo curioso es que este libro, mucha gente cuando escuchó que lo habían sacado, le interesó, se llama Aldemar Solano. Sacó un libro sobre sofonía, mucha gente cuando escuchó dijo, este libro queremos tenerlo, porque sofonía se escuchaba, pero queremos ver cuál es la versión objetiva del asunto. Lastimosamente Aldemar se presentó en esta feria del libro, pero llevó como 5 o 6 libros nada más, por lo tanto no pudo todo el mundo tener acceso a sus libros. Él es un señor entrado en años, pero su libro promete o incita a que lo podamos leer para ver cuál es la verdad objetiva sobre sofonías, aunque pues todo el mundo sabemos, hay mitos alrededor de sofonías. Queremos leer ese libro y vamos a buscarlo a ver, de pronto puede haber una reseña pronto sobre ese tema de sofonías, ¿no? Diego, ya para terminar, ¿qué mensaje le podemos dejar a estos jóvenes que nos están viendo y todavía no han logrado despertar ese deseo por la cultura? Bueno, un mensaje es que en Risaralda, en los 14 municipios, toda la literatura de estas regiones se está desembocando en Pereira. No estamos hablando de literatura clásica, sino también, por ejemplo, de historias de detectives, se está hablando de historias de poesía moderna, se está hablando de novelas policíacas, se está hablando de novelas eróticas, es decir, solamente se trata de que la disposición o predisposición que se pueda tener sobre la literatura en Risaralda, eso se haga a un lado, porque cuando uno va a cualquier biblioteca pública o le consulta a algún escritor, ve qué está pasando en Pereira en materia de literatura, se puede descubrir todo un gran espectro de literatura. No solamente hay que combatir con el tema ya mundial de literatura tipo Stephen King, tipo personajes que escriben sobre ciencia ficción para Hollywood. O sea, realmente aquí tenemos mucha literatura interesante. Yo les recomendaría que lean, busquen autores pereiranos. Hay una novela llamada Loveland, sí, es una novela sobre detectives, es una trilogía. Es decir, podría mencionar varios libros acá, pero recomendaría de que nos sumerjamos en la literatura risaraldense que está a nuestra disposición. Ir a las ferias de los libros, ir a los eventos culturales, y allí nos vamos a empapar de todo lo que estamos haciendo en materia de literatura en la ciudad. Bueno, muy bien, ya escucharon, Diego F. El día de hoy el conversatorio se trató sobre lo maravilloso que es Pereira. Sobre este tema podríamos seguir y seguir. Hay mucha tela para cortar, pero lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. No olviden seguirnos, vienen más conversatorios con otros personajes icónicos en la ciudad, así como Diego, quien es promotor de la cultura. Hasta pronto.